Cuando un estudiante se inicia en la lectura del Nuevo Testamento, encuentra alguna dificultad derivada del texto en cuestión. Esto se debe a su antigüedad, lo que suele dificultar la comprensión inicial de la idea que el escrito está intentando transmitir. Muchas veces, debido a una mala comprensión de esto, la aplicación contextual se vuelve complicada o simplemente defectuosa, dando lugar a sistemas de pensamiento teológico que a menudo perjudican las relaciones personales, sociales y espirituales. Hay información del Nuevo Testamento que no comprendemos porque no nacimos hace 2000 años y porque vivimos en una sociedad que presenta muchas diferencias con la sociedad del primer siglo. Cuando nació la Iglesia y por lo tanto el Nuevo Testamento, pero ¿existe realmente algo en el Nuevo Testamento que nos impida o limite su aplicación a nuestro entorno? Los textos más complejos suelen ser los apocalípticos, debido a su simbolismo, numerología y constantes referencias, que se comprenderán mejor cuando estemos en la época en que fueron escritos y tengamos contacto con los diferentes aspectos a los que se refieren. Un ejemplo de esto es Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que dice en la NBI: aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues el número es de un hombre y su número es 666. Este pasaje genera mucho conflicto, ya que se dirige a un hombre de la época de Juan, o se refiere más bien a un hombre de la época de Juan, en el siglo I. No es extraño encontrar posturas en las que se hace referencia a personajes históricos como hombres, en las que la imagen de la bestia puede ser evidente. También aparecen diferentes imágenes en torno a lo que alude el número, su consideración como un microchip actualmente, ¿no? El uso de un tipo particular de moneda, las señales hechas con las manos, etc. Todo esto es un intento por aplicar un pasaje que no puede aplicarse sin comprender el entorno sociocultural e histórico en el que fue escrito. Otro pasaje que podría presentar una limitación para la aplicación actual es Primera Carta de Corintios capítulo 14 versículo 34 al 35, que en la NBI dice: las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones, pues no se les permite hablar, sino que deben sujetarse, como también lo dice la ley. Si desean aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa, porque no es propio que una mujer hable en la congregación. La aplicación de este pasaje parece limitarse a un entorno cultural del primer siglo o a comunidades actuales donde el machismo es muy marcado. Es difícil intentar aplicar el pasaje en sectores sociales donde la lucha por el feminismo o la exaltación de la mujer está en auge. Podemos ver diferentes posturas que atacan a Pablo como sexista, que intentó silenciar a las mujeres, tal como lo hizo la iglesia primitiva al silenciar a María Magdalena, es lo que se dice. La dificultad no radica tanto en el pasaje en sí, sino en la percepción sociocultural actual. La aplicación de un pasaje sin una exégesis y una hermenéutica bien estructuradas que permitan armonizar todas las partes es imposible. Incluso tener argumentos sólidos puede generar mucha controversia. Aunque el Nuevo Testamento es un conjunto de libros escritos hace 2000 años en una sociedad muy diferente a la nuestra, cabe preguntarse si hay algo en el texto que sugiera una aplicación universal. Pues bien, ¿cómo es que el Nuevo Testamento tiene un mensaje actual entonces? ¿Hasta qué punto las limitaciones culturales y sociales que lo preceden nos limitan en su aplicación contextual? Estas preguntas surgen porque si el Nuevo Testamento es un escrito que limita su mensaje al entorno en el que fue escrito, no puede ser divino ni una base moral tanto para creyentes como para no creyentes, ya que carece de cualquier enfoque para el mundo contemporáneo. O esa sería la respuesta si no se pudiese aplicar el texto. Dentro de la Gran Comisión se encuentran los siguientes pasajes. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15.
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. En estos dos pasajes encontramos la idea de dar testimonio de las palabras y hechos de Jesús. Pero esta comisión no se limita a un solo territorio determinado, sino que debe presentarse al mundo entero, siendo el mundo cualquier persona, sociedad o composición étnica. Estos pasajes pueden incluso tener una connotación atemporal, ya que el mundo entero puede involucrar a cada cultura que existe o está por existir, desde el momento en el cual el pasaje, las palabras de este pasaje están siendo dichas. Siendo nosotros parte de esas culturas futuras que necesitan conocer los hechos y las palabras de la vida de Jesús, en Mateo 24:35, según la NBI, Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este pasaje, como los demás, puede tener una connotación atemporal en el sentido de que las palabras de Jesús, que fueron dadas por Dios, son transmisibles de generación en generación, sin dejar de ser funcionales en su aplicación. En Hechos capítulo 13, versículo 47, de acuerdo a la NBI, la idea sigue repitiéndose. Se centra esta vez en Pablo cuando dice, porque esto es lo que el Señor nos ha mandado. Te he puesto como luz de las naciones para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Posiblemente estas palabras fueron las que llevaron a Pablo a querer ir a España, como atestigua en su epístola a los romanos. Otros ejemplos de la universalidad del Nuevo Testamento son algunos de los principios que contiene. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros para que, como yo los he amado, también ustedes se amen unos a otros. Estas palabras, que se manifiestan en muchos otros versículos, donde se llama a la comunidad a amar al prójimo como a sí misma, con un mandamiento completamente universal, que siempre puede aplicarse a todas las personas del mundo, las mayores guerras, han surgido de la falta de amor, de no considerar a los demás como iguales. Por lo tanto, surgen preguntas. Si los seres humanos se amaran como a sí mismos, ¿se habían producido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, las diversas guerras civiles que han matado a sus propios hermanos? La respuesta también la da Jesús cuando dice, y el segundo es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 39 al 40. Dado que la ley depende de amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo, las guerras no serían parte de la vida humana, ya que el amar o al amar no mataríamos, no robaríamos, no estaríamos dispuestos a dañar a otros por el bien personal o nacional, sino que respetaríamos a cada ser humano por igual. El mandato universal de amar al prójimo puede ir acompañado de lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Si nos atrevemos a hacer un análisis social de nuestro entorno, descubriremos cómo este versículo se aplica perfectamente a nuestra cultura y época. Si lleváramos las cargas no solo de los miembros de la iglesia, sino también de quienes están fuera y cerca de nuestras comunidades de fe, el mundo sería mejor. No habría tanta hambre, ni abuso, etc. Los principios del Nuevo Testamento buscaban hacer de la iglesia el ejemplo del reino de Dios en la tierra, algo que en muchas ocasiones no se ha cumplido por dejar de lado las Escrituras. Un último ejemplo de la universalidad del Nuevo Testamento se encuentra en el simple hecho de que los escritos no se dirigen solo a un grupo étnico en una región remota del mundo, sino a diversas comunidades. Cada comunidad es diferente, tanto por su cultura, composición lingüística y tradiciones. Pero el Evangelio fue llevado a cada región. Se puede percibir cómo el Nuevo Testamento nos habla de diferentes escritos dirigidos a diferentes personas, pero con una aplicación completamente universal. Al destacar el amor, la paciencia, el compañerismo, el buen trato familiar, la ética cristiana y la moral, contra la discriminación, la posición en el mundo,
y el llamado a alejarse de acciones dañinas como el robo, la homosexualidad, la brujería, el homicidio, etc. Principios que pueden aplicarse hasta el siglo XXI. A pesar de encontrar pasajes con principios universales, también hay pasajes que parecen estar limitados temporal y étnicamente, por lo que surge la pregunta: ¿cómo distinguir entre aplicaciones específicas y universales? La respuesta se encuentra en el hecho de que los escritos del Nuevo Testamento fueron enviados a una comunidad específica y, sin embargo, existen indicios dentro de las epístolas que indican que podrían aplicarse a más de una comunidad cristiana. Un ejemplo de esto es Filemón, quien, aunque se dirige a una persona específica, sus saludos finales son para toda la iglesia de Colosas, lo que permite que toda la congregación conozca el contenido de la carta. Por lo tanto, los demás dueños de esclavos que eran miembros de la iglesia comenzaron a considerarlos como iguales y a tratarlos de la misma manera, o es lo que se esperaba de acuerdo a la carta, de la misma manera que se le pidió a Filemón. Otro ejemplo se encuentra en la conocida cita de la ofrenda, donde se les pide a los corintios que hagan también como instruí a las iglesias de Galacia, 1 Corintios 16:1. El principio de la ofrenda no se limita a la región de Galacia, sino que se extiende a Acaya, y es muy posible que rápidamente se convirtiera en una enseñanza universal de la iglesia del primer siglo. La práctica estipulada por Tito y Timoteo, donde se ordena el nombramiento de obispos en las iglesias, es al mismo tiempo una práctica que, si bien se describe como un mensaje a dos líderes específicos, cumple una función universal dentro de la iglesia primitiva hasta la iglesia contemporánea, ya que todavía se necesitan hombres dignos capaces de llevar a cabo el cuidado de la iglesia. Esta enseñanza no se limita a Éfeso y a Creta, sino que trasciende las fronteras de esas dos regiones para fortalecer las iglesias. La forma más sencilla de distinguir entre la enseñanza específica y la universal sería a través de la crítica literaria e histórica. Se debe poder comprender los pasajes en su propio contexto para extraer la enseñanza correcta que se pueda aplicar de manera similar a la del primer siglo. Los muros que limitan los textos del Nuevo Testamento a un grupo étnico o una composición social siempre estarán presentes, ya que el objetivo era motivar y moldear la iglesia de la época de los apóstoles para que este muro no sea un problema. Es necesario comprender lo que hay al otro lado. La enseñanza moral, ética, social e histórica presente en la literatura cristiana. De esta manera, será más fácil extraer la enseñanza para aproximarla al mensaje original, evitando que la enseñanza y el principio universales se pierdan debido a una limitación que no debería estar afectando la enseñanza del siglo XXI. El proceso de contextualización es muy complejo, pero las palabras de Jesús son eternas. Encuentran su espacio en todas las dimensiones sociales, desde las más pobres hasta las más ricas. Él trasciende los límites y fronteras lingüísticas y erradica las prácticas culturales que dañan a los demás. Para establecer la enseñanza de amar al prójimo y poner la otra mejilla, solo tenemos que hacer un esfuerzo extra para no leer el Nuevo Testamento como si fuera un libro creado en nuestro tiempo, con un mensaje primario dirigido a nosotros, sino leerlo respetando a su público primario, permitiendo que el mensaje recibido por ellos nos atrape y nos haga sentir lo que ellos sintieron, para así convertirlo en un mensaje actual sin dañar, sustituir o ignorar las palabras que ya están dentro del Nuevo Testamento.